Buenos días a todo el auditorio de Sin embargo al aire de Versus. Meme Yamel nos suelta bombas antes de iniciar yo solo esta dije, programación. buenos días. Yo solo dije, aire. salud, buenos días. Exacto. Estamos muy contentas en este Doctora lunes. Perla, ya la extrañábamos mucho. ¿Cómo están? No. Te ves muy acá. fresca, tú. Yo siempre, los lunes vengo radiante. También tú te ves muy andas, fresca. Alina? Tenía miedo porque el fin de semana andaba yo toda hinchada porque fui al dentista, pero logré. Ahora solo son mis cachetes naturales. Cachete normal. Carita normal. Carita normal. Pero ya, Sí, pero sin bueno, el estamos diente muy contentas de estar aquí en este Versus. Le mandamos un beso a la querida Dani Barragán para que descanse y también venga muy fresca ya Sí. el siguiente Versus aquí Sí, ya. con nosotras y ya estemos ahora sí las 4. Porque la El semana cuarteto pasada. de Liverpool. A ver. Exacto. Ando muy simple, perdón. No andas muy contenta. Andamos. Todas. Es correcto. Sí. Y todos, espero también. en sus Espero que casitas. también así sea. Pero bueno, vamos a arrancar con el versus de este lunes. Se antoja mucho platicar de un personaje como es Enrique Peña Nieto, porque cada vez que salen más cosas de corrupción, cada vez que salen más temas que lo pueden llegar a enfrentar la justicia mexicana, pues se antoja verlo, ¿no? O sea, un personaje que tanto daño hizo a nuestro país. Ayer pasaba por una de las carreteras que lleva a Tenco y al momento de pasar por ahí dije, qué coraje que Peña Nieto haya atentado contra este pueblo, que haya atentado específicamente contra las comunidades de aquí de Atenco por un espacio que ahora vemos que también otra vez sale a la luz y que dice Peña Nieto, yo no sé ni por qué el expresidente Andrés Manuel López Obrador quería cancelar Naim. Entonces se viene a la cabeza y luego teniendo también todo lo que surgió este fin de semana con la información de este periódico de Marker allá en Israel y cómo querían invertir en un personaje como es él y luego enterarnos y recuperar como todos estos datos que ya han salido a la luz sobre que México fue el primer país en el cual se comienza a consolidar todo este malware de espía que es Pegasus. Claro que sí provoca indignación y claro que provoca que haya más investigaciones relacionadas con Enrique Peña Nieto. ¿Qué piensas de todo esto, Meme Yamel? Porque ya entrando también a conversación, esta mañana de lunes se comienza a difundir una entrevista que además utiliza un espacio que ya sabemos, Ciro Gómez Leiva le ha dado también pie a diversas personas para que traten de limpiar su imagen y traten de posicionarse ante lo que han vivido, ¿no? Entonces ya son varios elementos para tratar de hablar de un personaje que es Enrique Peña Nieto. A ver, estamos hablando de Enrique Peña Nieto. Yo siempre decía lo supremo Tlatoani y a copete alto porque es para lo único que nos alcanzó. Enrique Peña Nieto, conocemos los antecedentes, Grupo Atlacomulco, la presidencia de la República, una presidencia bastante atropellada, si lo queremos llamar incluso de una manera pues medio decente. El 3 no menos como 5, y así tenemos grandes momentos de Enrique Peña Nieto, del gran estadista. Para muchos, yo no sé de dónde lo vieron lo estadista, pero el gran estadista. Primero empiezo con lo del Naim, porque sale justo cuando viene esta foto que estaba modificada con inteligencia artificial sobre el lago de Texcoco, ¿no? De cómo sí es un lago. A ver, independientemente de si esa foto estaba modificada y se compartió de esa manera, se hizo viral la foto modificada, sí es un lago, ¿no? Si es un lago, hay patitos, hay plantitas, o sea, sí está inundado. No como se veía en la foto, pero pues sí es un lago, ¿no? Básicamente. Fue la primera, creo yo, corríjanme si no estoy mal, fue la primera decisión que hace el presidente López Obrador, tajante, para dejar una declaración importante sobre la mesa, sobre todo el sector empresarial. Sobre el Naim se habló mucho sobre corrupción, pero no vimos carpetas de investigación, no vimos sanciones sobre ello, pero sí había abusos. Pensemos, por ejemplo, en la fibra E, que se usó financiada por las Afores. Yo no recuerdo que muchas personas de las Afores les preguntaron, oye, ¿quieres que usemos tu Afore para financiar la fibra E? No, entonces la justificación es que había era un gran negocio, era un gran negocio que se habían lavado las manos varios empresarios muchas veces, pero sobre todo, más allá
allá de los acuerdos, las negociaciones y la sombra de corrupción de la cual no había o no hay carpetas de investigación abiertas, el impacto ambiental creo es lo más importante. Recordemos que el lago de Texcoco es uno de estos cúmulos que son salidas de agua. Entonces, si llueve como ha estado lloviendo este mes y tienen inundaciones, ¿dónde van a salir? ¿Cuáles van a ser estas corrientes por las que va a salir si cerrabas el Texcoco? Entonces, creo que ese era uno de los impactos más importantes. Además, evidentemente, el ciudadano, la gente inconforme, la ciudadanía, las manifestaciones, o sea, es quitarle todavía más al medio ambiente de lo que de por sí ya se estaba haciendo. El impacto era gigantesco. Entonces, las decisiones, yo recuerdo cuando el presidente López Obrador toma esa decisión, viene y es una decisión de decir, hasta aquí, no voy a ceder. Así es como yo la entendí. Igual y cada quien la entiende de manera distinta, pero creo que era un tajante de ustedes, empresarios, no van a manejar el gobierno, y además es una decisión que se da justo despuesito, o sea, ya la habíamos escuchado, no mintió, lo prometió en campaña, ahora sí que promesa cumplida, pero cuando toma la decisión, yo creo que todos los empresarios estaban como expectantes de, no, igual y cede. Como que igual y cede, y ahí es esa declaración del presidente López Obrador de aquí no mandan los empresarios, aquí manda el pueblo, punto. Entonces, cuando sale Enrique Peña Nieto en este primer video a decir, no, es que yo no sé por qué lo canceló, si era una obra tan buena, tan virtuosa, tan multimillonaria, diría yo, el empresario, hablando Enrique Peña Nieto, pensamos que esa va a ser la única reaparición que tendría. Hasta que entonces viene esta nota en donde se habla de los sobornos de Enrique Peña Nieto y el software Pegasus. Y además sale en un tiempo, creo yo, privilegiadísimo, porque venimos discutiendo la nueva ley de Telecom, que si ley espía, que si no ley espía, luego que sale la resistencia. Entonces, la nueva ley de Telecom justamente fue cuestionada por presuntamente ser una ley espía, cuando no tenía ningún argumento, ya ahondaremos en eso. Pero en este momento, cuando sale esta nota, dices, a ver, si me vas a hablar sobre espionaje, permítanme recordarle uno de los escenarios más trágicos respecto al espionaje que fue Pegasus. Y la historia de Pegasus es mucho más profunda, porque no empieza como tal con Enrique Peña Nieto, empieza con Felipe Calderón, con Genaro García Luna y con la entonces operación que traían desde la Agencia Federal de Investigación y desde la Secretaría de Seguridad encabezada por Genaro García Luna. De hecho, hubo un software primero, si no estoy mal se llama el software Rafael, que es un software que se adquiere previo al Pegasus para más o menos lo mismo, también en Israel, y parte de ahí inician todas estas negociaciones hacia Pegasus. Luego entra Tomás Herón en escena, que sigue estando en Israel, etcétera. Entonces, cuando sale este software Pegasus, sale justo en esta coyuntura. Y ahí es donde Enrique Peña Nieto parece que no se puede quedar callado. ¿Y con quién cae? Con Ciro Gómez Leiva, el defensor por excelencia de los culpables. Llámese Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, llámese César Duarte, llámese Javier Duarte, llámese Isabel Rosario Robles, Isabel Miranda de Wallace. O sea, si eres culpable, Ciro te abre las puertas. Ese debería ser su eslogan. ¿Eres culpable de algo? Ciro te escucha, Ciro te cuida, Ciro te protege. Por ahí debería de andar el eslogan de Ciro porque es la máxima. Entonces, ya el simple hecho de que Enrique Peña Nieto aparezca con Ciro, bueno, también es... Ok, ya sabemos que eres culpable y solo quieres como ir a dar tu versión en un espacio donde te van a cuidar y te van a apapachar y te van a tratar bien bonito. Además, porque cuasi vecinos. Recordemos que Ciro pasa parte del año en España. Entonces, la relación se hace todavía más cercana con Enrique Peña Nieto y aparece Enrique Peña Nieto dando pues varias notas, ¿no? Primero diciendo que fue una sorpresa y algo completamente desconocido. Que no me venga. A ver, los sobornos en la administración de Enrique Peña Nieto no son nota. Se acordarán cómo operaba la unidad de inteligencia financiera con Enrique Peña Nieto a través de su despacho jurídico, a través de la consejería jurídica, donde utilizaban a notarías amigas también para extorsionar a los empresarios bajo el argumento, te bloqueo la cuenta, pero si me das tantito te la desbloqueo. Y entonces era un círculo vicioso, que fue de las primeras notas que sale cuando se ve Enrique Peña Nieto, de cómo utilizaban la unidad de inteligencia financiera básicamente para extorsionar empresarios a cambio de bloquear o desbloquear sus cuentas bancarias. Entonces, el soborno no es tampoco, pensemos en todas estas obras, la Casa Blanca, nombrémoslo, el Tren México-Toluca, o sea, son varias obras en la administración de Enrique Peña Nieto señaladas de corrupción. No es novedad, no es novedoso, pero aún así a él le sorprende una nota más sobre
corrupción, ¿no? O sobre sobornos. Pero me voy a ir con esta primera cita porque dice que es una insinuación completamente carente de sustento alguno, es dolosa para poner en duda mi honorabilidad. Yo no doy en línea ni di en línea nunca me he desempeñado en un área de la administración pública que no sea presidente o gobernador. Y tengo que decir algo, sí le creo. Sí le creo. Porque sabíamos que ni siquiera él gobernó el país. ¿Quién es el que estaba detrás? ¿Quién es el que tenía las brillantes ideas en la administración de Peña Nieto? Luis Videgaray. Era Videgaray y su contraparte Osorio Chong. O sea, tampoco es como que esté mintiendo, ¿no? Claro que le creo. Cuando él no dio línea, no, pues ¿quién le iba a hacer caso que diera línea a quién? Si ni siquiera... A ver, o sea, Enrique Peña Nieto dar línea a alguien, con todo respeto, pues tampoco. ¿Quiénes sí daban la línea? Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, en algún momento cuando estaba en la dirigencia del PRI, Beltrones, o sea, eran otros políticos y Enrique fue el títere de todos ellos. Un títere con un bonito rostro, que hablaba muy chistoso, que se aventaba chistes de papá muy aburridos y que generaba muchos memes y generaba mucho ruido, mientras en la parte de atrás estaban los negocios, y estaban los acuerdos, y estaba la línea, y estaba todo el escenario político. Entonces sí, quizás no mintió por completo, pero pues vuelve a exhibir quién es realmente Enrique Peña Nieto en un momento de coyuntura, en un momento en donde pues yo pensé que ya solamente iba a ser para el obituario, o para los trucos de magia en Panamá, o para las salidas a un antro de Peña Bebé, que también son las noticias, más farandulero que político. Sí, que anda haciendo bailes en Ibiza, sí, ¿no? Que anda siendo partícipes de las fiestas. Ya que le queda. Pues digo, hay muchas cosas, ¿no? Que ya estás dejando sobre la mesa, Meme, para tratar de hablar sobre este personaje y también cayendo en el contexto que estamos viviendo por toda la crítica que ha habido de la oposición por el tema de la ley de telecomunicaciones y este supuesto espionaje, ¿no? Que ahora el gobierno ya va a poder espiarnos y va a tener todos nuestros datos y... Bueno, vamos a caer en ese tema poco a poco. Pero, ¿tú qué piensas también de todo esto que vimos el fin de semana y ya con una reaparición de Peña Nieto y también la presidenta Claudia Sheinbaum que se suma el día de hoy a decir, bueno, no hay un nombre claro de Peña Nieto en este reportaje, artículo que saca de Marker allá en la prensa israelí, más bien está todo llevando a esas deducciones, ¿no? A decir, claro, se habla de Enrique Peña Nieto porque es el personaje electo del 2012. Entonces, no nos sorprende que sería, porque como bien ya enlistaste, hay una serie de casos de corrupción en las cuales hemos ligado a este personaje y de las cuales hay que seguir hablando, ¿no? Porque de que tiene que enfrentar la justicia en algún momento lo debe de hacer. Bueno, yo creo que es maravilloso volver a tocar el tema de Enrique Peña Nieto y los escándalos más, pues eso, ¿no? Sus hits. Sus hits, pero es que parece un ciclo, ¿no? Estamos hablando de la reforma de telecomunicaciones, de quién se espía, quién no, pero además recordemos cómo es que llega Peña Nieto, ¿no? Primero con un fraude que no necesariamente se orquesta en las urnas, sino después de, bueno, antes de eso, era diferente al fraude del 2006, en donde uno pedía el voto por voto, pero aquí en realidad había habido una compra desmedida durante meses antes, durante años antes, volviendo al tema de Atenco, quién era Peña Nieto como gobernador, pero el inicio del gobierno, bueno, rumbo a las elecciones, ustedes recordarán que también es el rol de los medios de comunicación y de la necesidad de una reforma en telecomunicaciones cuando surge el Yo Soy 132, que en ese momento miles de quienes éramos todavía jóvenes participamos de ese movimiento, exigiendo pues una regulación de los medios de comunicación. Fue la primera demanda, después hubo debates varios sobre el tema de la educación, sobre el tema de la salud, ¿no? Que al final no trascendieron como demandas propias del movimiento, pero había algo en particular que tenía que ver con el uso faccioso de los medios de comunicación que se habían privatizado durante gobiernos priistas, panistas, y que estaban beneficiando a tal grado que eran capaces de poner presidentes, ¿no? Esa fue la demanda que estalló justo con Enrique Peña Nieto, el decir, vamos por una reforma a las telecomunicaciones, vamos a regular a los grandes medios de comunicación, que al final, bueno, algunos de estos personajes que formaron parte del movimiento terminaron en Televisa, otros tantos, pues fue tan fuerte, ¿no?, tan apabullante el rol de los medios de comunicación, que un poco se desvaneció, y muchos de sus compañeros y compañeras, también quiero decirlo, no es que se hayan rendido y ya no estén en escena pública, muchas de esas personas que formaron parte del movimiento también se dedican al análisis de medios,
medios, a participar en los medios, a estar en el gobierno también actualmente en diferentes áreas, sea en la Secretaría de Gobernación, sea en Medio Ambiente, es decir, también generó y politizó a toda una generación que siguió presionando sistemáticamente para que esta reforma ocurriera. ¿No? O sea, creo que también tardamos, hay que verlo así, ¿no? O sea, creo que fueron muchísimas décadas de tener estos medios de comunicación, pero también, al menos desde el 2012, con el movimiento Yo Soy 132, ya se había puesto, digamos, se había amplificado la demanda de hacer algo con el espectro radioeléctrico, de hacer algo con los medios de comunicación, de democratizar el debate. Entonces, ahí es en donde creo que a mí me gustaría ahora nuevamente, porque parece aún más grande este ciclo, ¿no? En donde estamos, porque y eso otra vez Peña. Y otra vez es Peña, eso marcó el inicio de su sexenio. Después, como parte de estas privatizaciones, no es alguien que no aportara, creo que tenemos a lo mejor más presentes las privatizaciones de los ferrocarriles, de la industria eléctrica, ¿no? O sea, como que en otro momento, pero recordemos que ahí se dan la privatización tanto de petróleo mexicanos, se dan las reformas estructurales que no eran sino nuevamente otro paquetazo neoliberal como en los 80s en todo el continente, y también algo que a veces pasa de lejos en el análisis de su sexenio es que también se privatizó gran parte de los mantos acuíferos, ¿no? Durante su gobierno. Entonces, bueno, fue un gobierno de continuidad absolutamente neoliberal, pero también con pues varias alianzas muy precisas, muy concisas con los medios de comunicación. Retomando los análisis que suele hacer Contralínea, dice, en el gobierno de Peña Nieto hubo un festín con dinero público para los dueños de grandes consorcios, con una considerable ampliación de 102%. El gasto gubernamental para publicidad se elevó en 6 años de la administración anterior a casi 51,893 millones. Solo 7 medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, Grupo Fórmula, El Universal, El Sol de México, la OEM, y Grupo Milenio recibieron 47.6% de ese total de dinero público, es decir, 24,729 millones de pesos, prácticamente toda la mitad, razón por la cual tiene que regresar, como que le dio un buen crédito a estos medios como Grupo Fórmula, en donde todavía le alcanzan hasta 2025. Todavía tiene crédito. Sí, todavía tiene crédito, ese presupuesto todavía le alcanza para una entrevista en 2025. Quizás si no dudes, ¿no? Que en breve va a tomar ese periódico, porque de que estaba muy molesto en esta entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva, dice, es que Reforma estaba publicando esa información, o no sé si ya se le acabó el crédito, que ya ahora Reforma también tiene que salir a hablar de estos supuestos sobornos que tiene, ¿no? Porque hace referencia a los textos de Reforma y al de La Jornada, ¿no? Sí, o sea, no sé por qué toman estos temas sin ningún rigor periodístico. Por eso a mí se me hace una persona muy cínica ante todo, ¿no? Perdóname, claro, Alina. no, pero sí, es verdad. O sea, como digo, estas cifras son apabullantes, ¿no? Y fue un sexenio marcado por eso. Ustedes recordarán que no tenía conferencias de prensa, era un gobierno profundamente... ¿Y ahora los voceros dos? Yo me acuerdo de 2 así como en la oficina, así como en Los Pinos, así como perdón, aquí ya me busqué, así 2 en Los Pinos, así como todos los voceros, porque jamás salieron ellos, ¿eh? Pues yo de la que me acuerdo en realidad es de la que tuvimos con Trump como candidato. Fue de las pocas conferencias que hubieron durante el sexenio, que hubo durante el sexenio, y fue horrible, ¿no? Porque vino a decirnos de todo Trump y el otro ahí nomás se quedó mirando cómo nos insultaban. Entonces, bueno, había una relación totalmente simbiótica ya de por sí con los medios de comunicación durante varios sexenios, que es algo que se evidencia cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se sacan todas las cuentas, ¿no? De por qué están tan enojados gente como Ciro, como, bueno, ahorita Salinas Pliego, aún así se le dio durante el sexenio pasado, y miren ahora cómo está, ¿no? Pues con la cabeza totalmente perdida, porque pues dice la presidenta, ya no le vamos a dar dinero. Entonces había una relación que también es importante porque fue lo que sostuvo prácticamente la gobernabilidad de Peña Nieto, porque no había forma de que después del escándalo de la Casa Blanca, ¿no? Que fue pues un agravio brutal, y no solo eso, sino también pues el caso Ayotzinapa, que cimbró pues a la sociedad, porque sabíamos que había una interlocución directa entre grupos de narcotráfico y autoridades locales, pero eso llegó hasta la presidencia de este país. Entonces, no solo
eso, sino después el espionaje. Hablan de que este malware llegaba a cerca de 15,000 dispositivos móviles, pero se espió directamente a más de 400 periodistas, activistas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces creo que eso pues nos revela que era algo también sintomático, ¿no? Que poco a poco se fue evidenciando, que se utilizaron nuevas herramientas, pero no dista de lo que hacían en los 60s, en los 70s, en los 80s los gobiernos priistas. Entonces, bueno, creo que ahora lo que estamos viendo es, creo que aún peor, ¿no? Porque estás hablando de autoridades abiertamente que hemos visto, ¿no? Cómo es que están asesinando sistemáticamente a la población palestina, están atacando a los países vecinos, ocupando territorios, y ahora con nexos mucho más claros también ahí. Ya no me atrevería a decir, no solamente es otras autoridades cualquiera de otro país. O sea, es que es un régimen totalmente sionista de ataque sistemático al resto del mundo, los que tienen nexos con el expresidente Enrique Peña Nieto. Y no solamente políticos, sino económicos, ¿no? Y vete tú a saber qué más va a salir. Y el cinismo es la regla total y absoluta, ¿no? De este tipo de personajes. Entonces, pues creo que es eso, es dimensionar lo grave que significa que tengan estos vínculos y que también de alguna forma, no quiero ser mal pensada, pero lo soy, pues poner sobre la mesa que pues a lo mejor por algo Tomás Herón se sentía seguro allá. Sí, claro. que se sigue sintiendo seguro. ¿No? Sí. O sea, de ese nivel son los vínculos. ¿Quién hizo la negociación para que sí se concretara Pegasus? ¿Por qué no lo extraditan? Tomás Porque Herón. ni siquiera está, o sea, más rápido está el proceso de extradición de Andrés Roemer que el de Tomás Herón. Claro. Sí. Y son delitos mucho más pesados los de Tomás Herón. Sí, creo que también, o sea, hay que ver todo este periodo de Enrique Peña Nieto y las personas que estuvieron con él acompañándolo, porque todo lo que se ha destapado de esta fotografía que ustedes recordarán cuando querían aparentar que eran la nueva política, que ahí vemos a presos. Un César Duarte, a un Javier Duarte, que en realidad en lugar de mostrarnos una nueva política nos estaba mostrando todo lo que iba a pasar en ese sexenio y que ahorita vamos tratando de asimilar cada uno de estos problemas que dejaron, porque en efecto, ¿no? Creo que en versos pasados ya hemos estado hablando de cómo se daba esta democratización de los medios y que este periodo que estamos viviendo en estos momentos es justamente ya un resultado o vísperas de lo que queríamos ver, ¿no? O sea, más bien todo ese movimiento en los medios de comunicación, tener alternativas para poder informarnos, y eso ya lo estamos comenzando a ver. Ahora viene toda esta otra regulación, ¿no? Que es la parte de la ley de telecomunicaciones, perdónenme. Pero hay algo que ahorita mencionaste, Meme, en tu primera intervención, que no sé si estoy tan de acuerdo contigo. Pelea. Porque, o sea, pensar que Enrique Peña Nieto y creerle a un personaje como él no se me hace que en realidad sea la víctima, ¿no? De todos estos personajes como Luis Videgaray, como Osorio Chong, que estuvieron tratándolo como un títere. O sea, sí creo que él desde que incluso estuvo siendo gobernador, y por eso mencionaba hace un momento todo lo de Atenco, ¿no? O sea, tenía la capacidad para tomar decisiones y es la persona que estaba al frente de un gobierno para reprimir, para causar todo lo que simplifica al PRI. Allí estaba siendo Enrique Peña Nieto, que ha manejado muy bien toda esta imagen de querernos hacer ver que él nunca hizo nada. Esa es la foto del mal, la maldita. Es la foto maldita, exacto, porque si podemos analizar personaje por personaje, todos tienen alguna deuda ante la justicia, que esperemos que no se queden en carpetas de investigación, ¿no? Que sí haya una consolidación sólida, empezando por la persona que tiene la banda presidencial en esa fotografía, que todo esto que está saliendo se pueda juntar y que haya algo bien fortalecido y que sí se presente ante la justicia. Regreso al punto de hacer ver si en realidad sí era o no este personaje un títere. Porque todas esas decisiones que se toman desde Atenco, claro que nos vienen afectando poco a poco y mostraban a ese priismo que tiene tan arraigado un personaje como Peña Nieto, que lo lleva ahora a estar en el exilio. ¿Y por qué levantar la voz en un momento como este? Porque pareciera que cada vez se van acercando más a estos casos de corrupción en los cuales se ve ligado el Peña Nieto, ¿no? Por una parte esa.
por otra parte, la impunidad también con la que él siente que había estado durante estos años. Hay que recordar que durante el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador no se le tocó, por más que se trataba de vincular, por más que hubo investigaciones que sí trataban de mostrar que había nexos, el caso de Odebrecht es uno de ellos, ¿no? De los más emblemáticos sobre corrupción, nunca se llegó a concretar algo ni con Emilio Lozoya, ¿no? Entonces, ¿cómo también presentar a un Enrique Peña Nieto relacionado con ese tema? Ahora vemos este caso del espionaje y todo lo que hizo con Pegasus para traerlo y espiar, y que sí, en realidad también hay que decirlo, fue en donde más espionaje se dio en 2012 a 2018, ¿no? Que fue el sexenio de Peña Nieto. Fue donde más casos de espionaje hubo con Andrés Manuel López Obrador, con las personas que estaban ligadas, y ahora que está todo este tema de la ley de telecomunicaciones, la misma presidenta Claudia Sheinbaum dijo, hasta yo fui parte, ¿no? De todos estos espionaje que se estaba haciendo, activistas, también periodistas que estaban ahí relacionadas. ¿Qué nos hace ver? Que hay una serie de indicios que si se comienzan a juntar, que si se comienzan a recolectar y se crea una carpeta, claro que se puede traer a una investigación a este personaje, ¿no? Ahora, hemos visto y todo ha caído en la intención de decir, bueno, pero es que ustedes, los ciudadanos, el pueblo, ya pudieron enjuiciar a los expresidentes y no se logró, ¿no? No hubo una votación que sí fuera y que llevara a que esto se realizara. Pareciera que con todos estos, ese tema ya se puede quedar de lado, todos estos datos que estamos recopilando y decir, a ver, ya tienes distintos puntos y distintos indicios que te pueden llevar a una investigación más sólida a Fiscalía General de la República. Eso yo creo que sería una de las acciones que esperaría ante todos estos casos que estamos viendo y que relacionan a Enrique Peña Nieto, que se siente tan impune, que se puede presentar con cualquier TikToker o con cualquier YouTuber o con cualquier Ciro Gómez Leiva. O y Calderón que mismo, ¿no? Sí, exacto, Calderón mismo, y que enfrenta a la justicia. Y por eso digo, no estoy tan de acuerdo con el punto de que si sí o no fue un títere este personaje que desde que fue gobernador sabía muy bien qué iba a representar y las decisiones que iba a tomar, porque algo que dijo fue, yo solamente fui el presidente en ese momento de México, Yo no sabía nada. Yo no sabía nada, como Calderón con García Luna. Ajá, exacto, como Calderón con García Luna. Mira, yo al punto al que voy es porque hay muchas personas que pintan a Peña Nieto como un gran estadista. O sea, dicen, es que Enrique Peña Nieto fue un gran estadista. También. Y yo, disculpa, ¿cómo? ¿Estadista de dónde? Porque, híjole, si eso fue estadística, híjole, si eso fue... Ay, si eso tuvo que ver con algún tipo de estrategia o algo así, le salió muy mal. Pero sí, él sí es directamente responsable, porque incluso ponerse en el rol de títere es una decisión. O sea, la decisión de que otras personas tomen decisión y que dicten línea es una decisión. Y es una decisión muy cómoda justo para hacer eso. Para decir, yo nada más. Porque sí es cierto, él quizás nunca dio la línea, pero la daba Videgaray. ¿No? Y Videgaray es Videgaray el que trae a Trump. O sea, si eso fue ser un hombre de estadista, híjole, yo no sé qué tan buen estadista te puedas considerar si traes a alguien, a un candidato, porque aparte me acuerdo la estrategia era traer tanto a Trump como a Clinton y que vinieran los dos o sea, como por qué tendrían que venir a México en proceso electoral en Estados Unidos. ¿A quién le hace sentido? Bueno, le hizo sentido a Videgaray. Entonces, a eso justo a lo que me refiero. Es Enrique Peña Nieto el que decide ser el títere. Y después ve las consecuencias. Y eso lo sabemos ya más con Andrés Manuel López Obrador cuando empieza a dar cierta información, ¿no? Como de tuvo presiones para que pusieran a tal o cual como candidato, que sí Eugenio Derbez, que sí, o sea, que hubo varias presiones y que él termina sin ceder. El propio caso de Claudio X González, cómo empiezan siendo amiguis y terminan siendo acérrimos adversarios, enemiguis, o sea, terminan ahora sí que amigos y rivales, Claudio X González y Enrique Peña Nieto. O sea, a Enrique Peña Nieto se le termina volteando la clase empresarial que lo puso como presidente. Ahí hay que hacer un análisis quizás más profundo del qué fue exactamente lo que se rompió o por qué Enrique Peña Nieto dejó de jugar con los empresarios. Lo que decía el presidente es que al final lo traicionaron, o sea, como que hubo una traición ahí que tampoco queda muy detallada cuál es exactamente la traición que se da entre estos sectores, pero eso es lo que hace que cambie por completo y vemos a partir de ese momento que viene un Videgaray como a agarrar más fuerza, que ya Enrique Peña Nieto ya estaba como incluso hasta, ay, ya hagan lo que quieran, ya no me importa, ya no
no me interesa, que si Murillo Karam se cansó, que si no se cansó, ustedes resuelvan. Y él ya se puso en un rol más de hacer chistes de papá, ¿no? Como el de Peñafiel. Entonces, el rol de Peña ya fue más como ser estandupero, como ser comediante, como ser la figura pública, mantener las apariencias mientras pasaba, o sea, mientras acababa el sexenio. Y son los demás los que toman la decisión. Pero fue una decisión, insisto, de Peña de decir, me voy a poner en este espacio, y claro que esa es su primera responsabilidad, partimos de eso. Pero incluso retomando lo que estaban diciendo de la ley de telecomunicaciones, a mí me parece muy irónico, por decirlo menos, la manera en la que se ha hablado de esto, porque sí, todo, ahora sí que hoy, al menos en esta coyuntura, todos los caminos nos llevan a Peña. Y cuando hablamos de Peña, no solamente hablamos de él, hablamos de todos los empresarios que lo pusieron, desde el matrimonio con la gaviota, desde la Casa Blanca, o sea, porque cuando es Peña Nieto como figura presidencial, no gobernó solo. Gobernó con los empresarios, gobernó con Televisa, gobernó con TV Azteca, sobre todo más con Televisa, gobernó con Claudio X González, al menos la primera parte del sexenio, gobernó con todos. Ese es a quien respondía Peña antes de la famosa traición. Pero es justo en ese periodo donde se da la primera ley, ¿no? La reforma a telecomunicaciones, que viene con las famosas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto y el Plan M, y todos firmaron y el PRD muy felices y contentos, y hizo una tablita comparativa como para dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de la ley de telecomunicaciones. Y es una comparativa entre la reforma del 2013, que es la primera que se presenta, luego las modificaciones que se le hacen en el 17 y la última, que es la del 2025. Sobre todo las modificaciones que se le hacen en el 17 sustancialmente eran básicamente el quitar todo tipo de control. Ahí nace la famosa ley Chayote, que hoy se supone tendría que ser regulada por la Cámara de Diputados. Existe una sentencia de la Suprema Corte y pues no vemos claro. Pero ¿cuáles son, en esencia, la reforma que hoy se plantea versus las que existían? En el 2013 es el IFT, el órgano regulador, autónomo y garante. Para el 17 se va reforzando la supuesta autonomía del IFT, y sí lo dejaré como entre comillas, porque cuando hablamos de autonomía en estas organizaciones, pues hablamos de sumisión a los empresarios interesados en que funcione para ellos. ¿Qué es lo que se hace en esta reforma del 2025? Partimos de la extinción del IFT y se crea la Agencia de Transformación Digital, y a partir de ahí una comisión reguladora que va a ser un órgano desconcentrado que depende de la Agencia de Transformación Digital, que eso es lo que sustituye como tal al IFT. Luego, en el modelo institucional, ¿cuál es la diferencia entre los modelos institucionales? En el 2013 es una autonomía técnica y política. Para el 17 viene una supervisión del Congreso sin control ejecutivo, es decir, se mantiene un control político del IFT, porque aunque nos digan es que el Congreso en tiempos de Peña, o sea, el control político que se tenía era un control único. ¿Qué es lo que se hace en este momento? Sí, viene una centralización hacia el Ejecutivo, porque sí va a depender de alguna manera en una línea del Poder Ejecutivo. Es decir, hoy sí tenemos a quien hacer responsable, porque ¿qué es lo que pasa con el modelo que tenemos, que es similar al de las fiscalías? Pues te dicen que son autónomas, vas con el Congreso, que se supone que son los que pueden meter mano, el Congreso no hace nada porque dice que son autónomas, regresas a la institución, te dice que es autónoma, y la autonomía se traduce un poco en no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo estoy grande, yo puedo solo, ¿no? Sí. Y en este caso sí tienes a un Poder Ejecutivo, que es decir, bueno, si algo la regaron, me voy contra el Ejecutivo. Y viene toda la ley de la ley anticorrupción, de lo que ya no es la Secretaría de la Función Pública, sino la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, etcétera. Luego viene el espectro radioeléctrico, y aquí es en donde empiezan a darse modificaciones que considero bien importantes. En el 2013, una asignación completamente bajo subasta y competencia, a ver quién se la gana o a ver quién paga más. En el 2017 se amarra más este control de los agentes preponderantes, o sea, los que tienen más dinero son los que se la llevan. Y luego viene, en este momento, un uso flexible, social y experimental, y esto es súper importante, porque no sé si se acuerdan de este foro que hizo el presidente López Obrador de comunicadores independientes. En ese foro yo me acuerdo mucho que los representantes de radios comunitarias estaban, y con justa razón, molestos por una simple razón. Decían, la televisión ya existía. Y luego de ahí nos brincamos a las redes sociales. Pero nosotros siempre hemos estado y siempre seguiremos, y siguen olvidándonos. Entonces, dentro de las exigencias que se hacían en las radios comunitarias era denos control de nuestro espacio. ¿Por qué tenemos que operar como una radio comercial, dándole promoción a los comerciales de los productos que ni siquiera vendemos aquí porque ni siquiera existen? Y sobre todo el tema de, por ejemplo, partidos políticos. Recordemos que por usos y costumbres muchos de ellos no votan, no aceptan que se implementen las casillas y tienen su propio sistema de gobierno.
pues están obligados a pasar los spots de PAN, PRI, PRD, y eso no les gusta, evidentemente. Entonces, dentro de esas quejas, entiendo, y con esta reforma entiendo, fueron escuchadas, porque viene un uso flexible, social y experimental, y me voy, por ejemplo, a medios comunitarios. Hoy ya son reconocidos, fortalecidos y están exentos de pago. Van a dejar de operar como radios comerciales, como Grupo Fórmula, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasaba en el 2013? A los medios comunitarios se les reconocía, pero con un acceso limitado. Y en el 2017, olvidémonos siquiera de los incentivos fiscales. Operan como radio comercial, no los reconocemos, pero existen, pero pues como que la piedrita en el zapato y es como por cumplir. Cuando hablamos de accesibilidad y equidad digital, eso también es importante. Uno de los problemas más grandes que habíamos tenido para, por ejemplo, el Internet para todas y todos, es que la Comisión Federal de Electricidad no estaba reconocida plenamente como la institución obligada a instalar el Internet para todas y todos, y seguíamos teniendo como este problemita con Easy, ya sabemos, ¿no? Todas estas marcas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta reforma? Hay una prioridad para las zonas rurales, un uso compartido y es la CFE. Entonces, la CFE está obligada, ahora sí tiene las facultades legales para ir a instalar Internet para todas y todos en la sierra, donde no llegan las operadoras comerciales para que exista Internet para todas y todos. En el 2013, sin acción directa a la accesibilidad y equidad digital, y en el 17, evidentemente, sin implementación. Publicidad oficial, la conocemos. En este caso, en la reforma 25, viene una redistribución ya a medios sociales y comunitarios, viene presupuesto para que puedan operar. En el 2013, evidentemente, no hay garantía, sin garantía de financiamiento y no hay cambio sustancial. Y quizás me voy un poquito más rápido en estas partes porque aquí viene algo que es, creo que, la esencia de lo que ha estado molestando a todas y a todos, que es la audiencia y censuras. Que de ahí se desprende, ya lo platicamos ahorita, se desprende de la audiencia y censura el derecho de las audiencias. Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que existía en el 2013? Pues completamente ambigua la cosa, como que sí existen, pero como que hago como que no los conozco y ningún tipo de regulación. Para el 2017, de hecho, sí existe un intento de censura, formalmente por lineamientos de defensores, y ¿qué es lo que se hace en este momento? Se prohíbe la censura previa y se defienden derechos. Esta parte ya lo demás, ¿no? Del control ejecutivo y la regulación satelital, pues también es importante porque recordemos que uno de los planes de la presidenta es lanzar un satélite. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la audiencia y censura? El control, el derecho de las audiencias, los derechos de las audiencias son varios, ¿no? Pero básicamente tendrían incluso que ser, pues por automático, uno como medio de comunicación periodista, en automático tendría que tenerlos claros, que es, pues, apegarte a la verdad, hacer una distinción entre lo que es una opinión, lo que es un hecho y lo que es incluso publicidad, que, o sea, esto es una parte publicitaria, me están pagando por esto, es lo que está apareciendo, esta es mi opinión y estos son los hechos, y dejarlo muy claro, cosa que en este momento no pasa. ¿Cuántas veces nos han intentado meter columnas de opinión como notas reales? Hablemos de Riva Palacio, Loret, etcétera. Entonces, hoy viene en pleno reconocimiento el derecho de las audiencias, y eso no gusta, y eso es a lo que le llaman censura. Lo que están llamándole censura, en realidad es el respetar a las audiencias, el que si te equivocas rectifiques, el que si alguien te exige un derecho de réplica lo des, y bajo los mismos criterios, no bajo la ambigüedad que existe entre las modificaciones, que tengas un código de ética, que en México ese es un tema porque de los 700 y tantos medios que existen en todo el país, solo 30 y tantos tienen un código de ética, y hagan de cuenta que hicieron el copy-paste del que encontraron en Wikipedia. Y ese código de ética ni lo implementan, ¿eh? O sea, TV Azteca tiene uno, no lo conocen, ni creo que lo conozcan nunca. Que Salinas Pliego no se ha enterado. Salinas Pliego no tiene un código de ética, tiene un código, no lo sabe. Salinas, revise su página, tiene un código de ética. O sea, tienen un código de ética y no lo respetan. Entonces, ¿qué es lo que sí están haciendo en este momento? No solamente es que tengas un código de ética, y no solamente es que tengas como medio de comunicación un grupo, o sea, que le otorgues el derecho de réplica y que pues responda a las audiencias, sino que lo tengas registrado y que sí cumplas con él. Entonces, la comisión reguladora, que va a depender de la Agencia de Transformación Digital, es la que se va a encargar de estar encima de los medios de comunicación, verificando que cumplan con el propio código de ética que ellos redacten, con sus propias reglas, pero que cumplan con ellas. Impuesto. Exacto, es que es a lo que voy. O sea, tú decides, tú tienes tu código, tú tienes tu línea editorial, pero dila. No engañes, no, es que soy neutral. No es cierto. ¿Cuál es tu código de ética? ¿Cuáles son tus principios? ¿Qué es lo que cómo vas a responder a la audiencia? ¿Cómo vas a otorgar el derecho de réplica? Si una persona te lo solicita, ¿cómo se lo vas a otorgar? ¿Cuál es el proceso? Infórmaselo. Si te equivocaste, corrige. O sea, todo eso es lo que está sobre la mesa. Entonces, básicamente, de lo que tienen miedo es que ya no van a poder mentir impunemente. Y para eso voy a usar un ejemplo que hemos usado muchas veces. Salinas Pliego, TV Azteca en pandemia.
Si pudiéramos contabilizar las vidas que se perdieron porque alguien le hizo caso a Salinas Pliego viendo TV Azteca mientras desafiaba todo tipo de normas sanitarias, creo que entenderíamos las consecuencias de no tener una regulación responsable en los medios de comunicación, porque se atenta contra las vidas. Y las regulaciones que existen en este momento son muy ambiguas. O sea, la Segov puede meterse o no puede meterse, pero en realidad por lo único que te sanciona es si te vas a negros. O sea, si te vas a negros en televisión o si te vas en un silencio en radio, es que ahí sí te vas, como que hay sanción porque no estás usando el espectro, No. Eso no es arriesgado comparado con lo que puede ser la irresponsabilidad de la línea editorial de un medio de comunicación como lo es TV Azteca o como muchos otros. Entonces, a lo que realmente le tienen miedo es a que ya no van a poder andar imponiendo estas, por ejemplo, el de van a atentar contra tu propiedad privada porque el artículo 139. No existe el artículo 139. O sea, ya no van a poder hacer eso impunemente. Lo quitaron, sí es cierto. Ya existía, pero se lo comió la 4T. Se lo comió como todo. Entonces ya la impunidad como la democracia. Como la democracia, porque somos la resistencia. Únanse. Ay, Dios. Exacto, o sea, eso quería llegar a ese punto porque en realidad a lo que le llaman censura es hacer responsables. Y es algo que pasa en Estados Unidos, es algo que pasa en Francia, es algo que pasa en Inglaterra. O sea, estos países a los que siempre voltean a ver, ay, es que ¿por qué no? Copien, vamos a copiarles ahorita. Alemania tiene un gran código de ética, Inglaterra tiene, o sea, tienen y funcionan, sí, con sus variedades, obviamente, ahora sí ya vemos la famosa tropicalización, pero están funcionando. Y tienen, o sea, el no mentir, de verdad. Y si, a ver, nadie está diciendo que porque te aventaste una mentira que no sabías, que confiaste en una fuente y que no verificaste la información, te van a bajar del aire y te van a censurar y te van a meter a la cárcel. No es cierto. O sea, existen distintos tipos de sanciones que van desde una amonestación hasta una multa o que te bajen la señal por una reinserción. Pero, pues, ahora sí que nada más leyéndola te das cuenta. Sobre todo, o sea, esta es la parte como técnica en cuanto a los medios de comunicación, pero la otra es la que más me da risa, la de Jorge Romero, que ya andaba diciendo que iba a renunciar. Yo estoy esperando su renuncia. Porque en la ley claramente dice que no se pueden intervenir las líneas a menos que exista un orden judicial, y además existe el artículo 10 de la Constitución, que yo sé que cuesta trabajo que lo entiendan, pero nadie está por encima de la Constitución. Entonces yo sigo esperando la renuncia de Jorge Romero, pero vaya, en esencia, esa es la queja, y en esencia se acabaron los negocios, se acabó la mentira, se acabó el engaño, se acabó la difamación, o sea, se van a acabar todas estas cosas que fueron como punta de lanza para tener a Enrique Peña Nieto como presidente, incluso. Claro. Es que yo no descarto ahí que haya cosas que tienen que ser perfectibles, ¿no? O sea, al final también no es como que tengamos un ejemplo idóneo hoy en el mundo de libertad de expresión, porque hay gente que cree que Estados Unidos es quien garantiza la libertad de expresión, ¿no? O sea, es decir, sí poner sobre la mesa que obviamente cualquier ley se va a enfrentar a la realidad y tendrán que saber cómo resolver, y que por eso es tan importante siempre el tema de los jueces, ¿no? Porque muchas de estas cosas se pasan a la interpretación directamente de jueces que son personas, ¿no? No es ChatGPT haciendo leyes y decidiendo qué es lo que se tiene que hacer, pero sí es importante, sí, haciendo imágenes, así, emíteme, allá me imaginé, emíteme una sentencia, que lo haga. Seguramente, sí. Con copia a Norma Piña, así usando ChatGPT, no, pero yo lo que creo es que hay que volver a insistir, ¿no? Que no hay una neutralidad y que todos los periodistas, todas las periodistas, hablamos desde un lugar de enunciación, desde donde nos interpelan todas las injusticias, claro. Porque en nombre de la libertad de comunicación, la libertad de expresión, la libertad de no sé qué, se han cometido atrocidades absolutas, ¿no? Y cuando realmente todos decimos, bueno, es que esto sí es libertad de expresión, van y persiguen a alguien como Julian Assange, ¿no? Que nos está demostrando cómo es que pues el mundo se determina en función de quién tiene dinero, quién no, y lo que decide Estados Unidos y sus élites. Entonces, también es importante seguir desmenuzando eso, porque yo creo que incluso habrá audiencia que nos esté escuchando que también cree que nosotras somos neutrales, ¿no? Y no somos neutrales porque nos interpelan también diferentes injusticias, y no va por ahí. El tema es cómo generamos una justicia colectiva, una democratización de los medios, que también creo que eso les ha pegado mucho, y hay que ponerlo sobre la mesa, no solamente a la derecha a partir de 2018 en este punto de quiebra donde su voz ya no era la única autorizada, sino también a compañeros y compañeras, ¿no? Que dentro de la izquierda se sienten también interpelados e interpeladas por otras posturas que también son de izquierda,
¿no? Y que se está dando un debate natural y hoy no necesitas ser jefe de Estado, no necesitas ser primer ministro para tener una cuenta en Twitter, para subir un video en YouTube. Es decir, también se han aprovechado estas herramientas que obviamente están sesgadas por los intereses de Silicon Valley, obviamente, pero digamos, sí necesitamos pensar en que esa democratización conlleva también una responsabilidad ciudadana. Al momento en donde estamos compartiendo la información, en donde estamos cuestionando a los que estamos haciendo comunicación, qué están diciendo, por qué lo están diciendo, bajo qué intereses, y es ahí donde realmente va a funcionar una democracia desde abajo, el que se cuestione, pero que también se construya, porque vemos que en la parte de la ley de telecomunicaciones poco se olvida cómo llegamos a la necesidad de tener una ley, que fue la concentración brutal en unas cuantas manos de todas las concesiones del espectro radioeléctrico, ¿no? Es decir, ¿por qué tenía tanta autoridad o tanto poder en ese sentido alguien como López Dóriga o digamos estos comunicadores históricos, ¿no? Que de repente es como hay una masacre y ellos dicen como, ay, bueno, pues hoy está soleado, ¿no? Y eso no es importante. Pues justamente porque se le ocurrió al Estado mexicano decir, bueno, a ti te tocan las minas, a ti te toca el espectro radioeléctrico, a ti te toca el oro, la plata, el petróleo, el agua, y entonces quedaron, o sea, son... que es lo que vemos en Estados Unidos, ¿no? Que son pocas personas las que están decidiendo porque son ellos quienes tienen el control de facto, estos poderes fácticos que siguen existiendo también en México, ¿no? Entonces también hay que tener ahí claro que sigue existiendo Radio Fórmula y que por más que estemos haciendo esa transmisión y que nos dejen su like y sus comentarios, hay grandes empresas corporativas que te ganan la narrativa de un momento a otro porque mientras nosotros estamos aquí, y agradezco a Meme que haga su bonita tablita que me voy a robar, que voy a expropiar, sí, que voy a expropiar así nuestra tablita. Es nuestra. La va a poder encontrar en Sin embargo. Socialice la información que acá andan. O sea, creo que este tipo de debates son los que terminan fortaleciendo, ¿no? Y nosotros estamos haciendo aquí nuestros, bueno, está haciendo memes, yo no, nuestra tablita. Cuando vemos a estos que están saliendo a mentir, a entrevistar a Peña Nieto, ¿no? O sea, eso también hay que ponerlo en consideración, que asumamos la responsabilidad también cómo compartimos esta información y que más allá de lo individual hay que seguir colectivizándola. O sea, la gente hoy no tiene también a veces el tiempo de estar analizando la reforma de telecomunicaciones. Son 200 páginas la ley de telecomunicaciones. Que ni leyeron a lo mejor ni la derecha. No, porque además acusan que tuvieron muy poco tiempo, porque Morena se quedó con la ley de telecomunicaciones muchas horas y no se las compartió, entonces no pudieron analizar. Con razón, Jorge Romero no sabía que en la propia ley decía que no. No se podía. Decir. Con razón, ahora entiendo. Yo dije, es un abogado y no sabe las implicaciones. Jorge Romero, que pásale el documento y que te haga un resumen, mano. O sea, al menos ayúdame a ayudar. Pues por eso tienen asesores, ¿no? ¿Qué pasa? Para eso tienen asesores también, y cuántas personas sí les paga para que justamente les den todos esos resúmenes de qué es lo que dice la iniciativa, mínimo ahí que ponga a trabajar a todas las personas que están con él. Ay, pero es que mira, les pides mucho, pero sí. Le pides es que mucho. También acuérdate que dobletean, porque tienen que estar trabajando con Alessandra un rato bacheando y luego se van con Tabe a hacer eventos y luego van así. Sí, no les da mucho tiempo. Les da, están ocupados. Ni el chat GPT lo saca de esos apuros. Pero bueno, eso, yo espero que esto genere también la necesidad de las mismas audiencias de saber cómo ejercer, porque también eso, escuchamos a Salinas Pliego con discursos de odio, homofóbicos, todos los odios posibles, sabemos que los podemos encontrar en TV Azteca, y de repente nos sentimos solamente con el coraje, ¿no? Cuando en realidad también tiene que haber ese derecho de las audiencias a decir, oye, estás violentando mis derechos, estás fomentando un discurso de odio que nos perjudica absolutamente a todos y a todas, y más también con lo peligroso que es, ¿no? Ya vimos estas alianzas de cierta derecha, expresidentes, con la derecha sionista, o con el sionismo en sí mismo israelí, ¿y qué hacemos? ¿No? O sea, cuando vemos que es de lo más común, que sigan apareciendo en medios, que puedan seguir mintiendo, diciendo lo que les dé la gana, y no pasa nada, ¿no? O sea, de repente esperamos a que sea la presidenta la que salga a desmentir en la mañanera cuando, híjole, ¿no? O sea, es que también como audiencia nosotros tenemos que pues tener un rol activo en la defensa de nuestros derechos y los derechos de toda la sociedad mexicana. Seguir insistiendo, porque creo que aquí la gran pelea es eso, ¿no? O sea, tanto derecha como izquierda tratando de asumir cuáles son las injusticias. Lo dijiste muy claro ahorita, Lina, porque nosotras hablamos, al menos aquí en esta mesa, y
muy probablemente también en otros espacios como Radio Fórmula o como Televisa o como TV Azteca, los grandes medios de comunicación están hablando a través de estas injusticias que nos atraviesan. Para lo que nosotros es una injusticia, para Ricardo Salinas Pliego no es una injusticia, ¿no? Para lo que nosotros vemos que sí está mal y que podemos decir, a ver, no porque hay corrupción en estos casos que estamos viendo y que muy probablemente sí pueden llegar ahí a una carpeta de investigación para llevar a Peña Nieto ante la justicia, porque tiene varios casos que ya estamos enlistando desde el inicio de este programa, que claro, se puede presentar ante la Fiscalía General de la República y que sí se haga una carpeta muy, muy gruesa sobre el actuar de este personaje. Para nosotros esas son injusticias, pero quizás para él no, para él fue eso, ¿no? Fue solamente un títere que dijo, bueno, pues yo estaba aquí nada más poniendo mi carita bonita, que eso querían que se presentara, ¿no? Ajá, y nada más. Pero también pasa lo mismo en este caso, por eso creo que es la gran pelea que hay ahorita también entre el PRIAN y lo que vemos ya que queda con Morena y con el PT y con el Partido Verde, o sea, con toda esta alianza de la Cuarta Transformación, porque al final es el desmantelamiento de lo que tuvieron por muchísimos años y que ellos pudieron seguir consolidando tanto en los sexenios del PAN como en los sexenios del PRI. Hace un momento hacía referencia, Meme, también de cómo arranca con Peña Nieto, con Calderón, perdón, todo el tema de Pegasus, ¿no? Eran lo mismo, era el PAN y el PRI tratando siempre de estar con el control de las cosas, teniendo siempre esos intereses económicos y financieros y políticos ante todo, ¿no? Para que no perdieran el poder. ¿Qué pasa ahora cuando llega Morena y sus aliados al poder? Tratar de desmantelar, tratar de quitar todo eso que solamente beneficiaba a ciertas personas y que ahora el beneficio es para otras tantas más, ¿no? Otras realidades, otras injusticias que se han estado viendo y que ahora está tocando uno de los puntos que los llevó incluso sí a que Enrique Peña Nieto, el último gran estadista que estuvo en el poder de el PRI, llegara y que justamente llegar a través de un fraude, no, eso no es una injusticia para ellos, ellos es justamente decir que sí, en efecto, es un personaje que llegó porque la gente lo quería, porque la gente lo quería por guapo, pero fue una narrativa que nos impusieron desde los medios de comunicación, que fue una narrativa que estuvo impuesta y que por eso también tanto les duele que hayan estos cambios en la nueva legislatura y que haya una nueva manera de poder hacer partícipe a toda la ciudadanía, porque creo que eso ha quedado muy reflejado desde 2018 que inicia con todo este cambio, que la gente tiene que empezar a tomar conciencia o tenemos que empezar a tomar conciencia de todos los ámbitos en los cuales habían estado teniendo ciertos lugares privilegiados solamente ciertas personas. Ahora todo eso se tiene que democratizar, todo eso tiene que avanzar y se tiene que quitar las máscaras. Por eso le afecta tanto y por eso le dice Ciro Gómez Leiva a Enrique Peña Nieto, oye, ven, te presto mi espacio para que des tu versión y digas que tú solamente fuiste el presidente, ¿no? Que tú no podías dictar órdenes y que tú no podías, sí, pobrecito, ¿no? O sea, pobre señor que mejor nada más se quede en España disfrutando bailando de sus fiestas, porque eso es lo que quiere. Y creo que eso es el tema, ¿no? Que estamos viendo ahorita, o sea, una gran disputa, una gran pelea que hay entre este bloque de izquierda y este bloque de derecha, dos realidades que son muy, muy distintas y dos entes que en realidad hemos estado tratando de entender por qué la izquierda tiene que seguir gobernando y entiéndase la izquierda como todo el movimiento que aquí lo hemos estado platicando, ¿no? O sea, son distintas realidades que se tienen que tocar, que sí hay un gobierno que está buscando tener respuesta para la gran mayoría que vivimos en este país y que haya un beneficio para ellos, y esta ley de telecomunicaciones, más allá de todos estos argumentos que hay por parte de la oposición de si en realidad hay espionaje, que si en realidad van a censurar, no, es porque están atacando justo eso que ya nos explicaste, ¿no, Meme? La gente va a poder tener más participación y va a poder decir, ser responsable, y olvidémonos también de esa parte de, creo que en el periodismo lo primerito que nos enseñan es, tienes que ser objetivo y no tienes que tomar una postura ante las circunstancias. Creo que eso es parte de decir, a ver, las reglas están cambiando, ¿no? Hay una manera muy distinta de opinar y esta forma también que está marcando la ley de telecomunicaciones, es momento de decir, ser responsable de lo que dices y de lo que haces, y con ello yo creo que la audiencia lo va a respetar y la audiencia va a decir, elijo este contenido, yo decido mejor apagar mi televisión y ya no escuchar a Ricardo Salinas Pliego.
Así debería pasar. O sea, al menos es una obligación Sí. de las audiencias, siempre lo hemos dicho. Las audiencias deciden a quién ven, a quién no ven. Pero no solo es eso, estamos hablando de concesiones. Ujú. No estamos hablando de Sí. concesiones de un espacio público que sí, si hubiera sido por Enrique Peña Nieto, se los hubieran entregado ya de manera permanente y perpetua. Que esa era, de hecho, la intención. Que Con es, la ley Televisa. Con la ley Televisa. Esa era la intención, entregárselo ya básicamente de manera permanente. Y eso de competencia, no, era una subasta al mejor postor. Y el que más tenía, mejor la pagaba. Incluso quien había sido en algún momento, no voy a llamar la palabra víctima porque tampoco creo que le quede, pero que una de las consecuencias del famoso duopolio es si vamos a dejar que entren otros más pequeños que no van a competir realmente con el duopolio Televisa TV Azteca, pero no dejamos entrar a Carlos Slim. Ujú. No dejamos entrar al tercero, que con Claro y con Uno TV y con todo lo que tiene podría hacer una competencia para el duopolio y romperlo en realidad, que ya no sería un duelo, sería un trío, pero, o sea, sería como romperlo con otro tipo de contenidos, y es algo que nunca le permitieron, y suena muy interesante porque si es que como ya tienes Telmex, pues entonces ya no puedes tener lo demás. Bueno, que yo recuerde, Total Play también tiene teléfono e internet, Ujú. e Easy también tiene teléfono e internet, y estamos hablando de Easy, que es Televisa, y Total Play, que es de Azteca. O sea, evidentemente tienen lo mismo por lo que acusan a Carlos Slim de tú no puedes pertenecer porque tienes Telmex y ya tienes todo, entonces ya sería demasiado. Perdón. Creo que han abusado mucho de las concesiones y de los espacios, y también es cierto que han entendido muy bien la era digital, ¿no? Lo hemos platicado y lo acabas de decir ahorita. Nosotros aquí estamos y sí hay que compartir la información, hay que seguir haciendo comunidad y todo esto, pero ellos tienen el recurso. Y sí es cierto que tal vez TV Azteca en este momento ya no tiene recurso público porque se le dejó de dar desde el presidente López Obrador, pero sigue teniendo recurso. Y los medios digitales competimos contra eso. O sea, vamos en una desventaja técnica de ellos pueden tener los mejores estudios, las mejores, o sea, el equipo técnico, los recursos para mandar a hacer coberturas y demás, y nosotros batallamos para conseguir eso. Y el debate vuelve a ser la publicidad oficial, si se debe o no abrir, bajo qué condiciones se debería de abrir, y yo por eso vuelvo a hablar sobre la ley Chayote, que existe esta sentencia en la Suprema de urge, desde el 2019 existe la primera, luego la segunda fue en 2020, de necesitamos regular la publicidad oficial, porque como se dio con Enrique Peña Nieto, no solo fue discrecional, fue una tragedia. O sea, López Dóriga tenía 4 portales y además lo que recibía por sus opiniones a través de otro medio de comunicación, más los 4 portales. Hasta en los medios públicos, cómo tenían esos espacios, ¿no? O sea, cómo seguían también sacando dinero de ahí varias personas que eran de las mismas personas que ya estaban en Televisa o que estaban en TV Azteca. Exacto. O sea, es que esa es la pelea. O sea, la pelea aquí es, cuando hablamos incluso del chayote, no hablamos de si recibes presupuesto público inmediatamente vas a dejar de hablar. No, por supuesto que no. Ahí es donde entra tu línea editorial, donde entra tu código de ética, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa con ellos que sí utilizaron? Porque fue tanto de los medios de comunicación como de los gobiernos. Utilizaron el presupuesto oficial como un negocio, incluso como una herramienta de extorsión. Te pego y me das, te dejo de pegar. Te pego y no me das, te pego más fuerte. Y eso funciona, eso fue incluso el ejemplo de Claudio X González. Cuando ya no funcionan los negocios, cuando ya no le funciona, entonces empieza a sacar las notas. Empieza a sacar las notas en contra de Enrique Peña Nieto. Pero mientras eran amigos y mientras redactaban la ley de educación, les fue maravilloso y fue un gran negocio. Entonces, creo que cuando hablamos de chayote no tenemos que hablarlo a la asignación del presupuesto, sino que debe de haber una correcta asignación del presupuesto para las audiencias. ¿Cómo te explicas, por ejemplo, que tenías a López Dóriga que no tenía audiencia, que lo viera, por ejemplo, en el sureste, pero tenías presupuesto de gobiernos del sureste? A ver, la gente de allá no te va a ver, no te va a escuchar, no tiene caso que estés hablando sobre una obra o un proyecto público en Chiapas cuando no te ven y no te escuchan en Chiapas. O sea, creo que son cosas incluso de sentido común que incluso funcionan en la iniciativa privada. Tú tienes un nicho, ese nicho da una promoción, va a un grupo muy particular, esta empresa te contrata para que llegues a ese nicho. Es muy sencillo, pero pareciera que todavía tenemos ese miedo, tanto desde el sector público como desde los medios de comunicación, como un poco también desde la parte legislativa y política, de decir, queremos todavía los medios aliados para usarlos a nuestro favor. Y con esta reforma del 2020, esta reforma que se presenta a la ley Telecom, cambian varias cosas, porque aunque todavía no se aborda lo de la ley Chayote, sí viene una mayor distribución, no rompes un pogo más con el presupuesto que se le daba solamente al duopolio, y hay algo de lo que casi no se habla, que yo me enteré no hace mucho. Por ejemplo, desde la sección del presidente López Obrador hasta todavía ahorita el de Claudia Sheinbaum, se están entregando cabinas de radio
para las radios comunitarias. Se están adecuando así como cabina con todo, o sea, con todo el equipo, las computadoras, las cámaras, los micrófonos, se los están equipando así pero preciosos, con el sonido y todo, para que las puedan operar. No es suficiente, porque ¿qué es lo que ellos te piden? Una universidad de la comunicación en sus comunidades para que sus hijos que van a estar ahí no tengan que irse a las grandes ciudades y se puedan quedar ahí. Y todo quede en la comunidad. Pero hay un gran avance y de eso casi no se habla. Entonces, es fortalecer la comunicación de las comunidades, la radio comunitaria, incluso forma parte del Plan México, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, son cosas que quedan como muy afuera, pero cuando las empiezas a aterrizar y las empiezas a ver y te empiezas a enterar y dices, caray, esto sí funciona. Esto tiene un propósito distinto, que es abrir la comunicación y rompérsela al duopolio que fue capaz de poner a un presidente y sepa Dios a cuántos senadores y diputados. Bueno, pues eso, la comunicación popular yo creo que cambia, ¿no? La forma en la que concebimos la misma relación con nuestro entorno, y es algo que se ha menospreciado bastante, el hecho de que la gente quiera, porque además eso, yo siempre insisto, ¿no? En que la comunicación es absolutamente todo, es no solamente tener o no una radio comunitaria, sino también si el gobierno interviene o no, quiénes son partícipes de esos espacios, porque de repente también hay una lógica de que tiene que venir el gran comunicador de los, ¿no? O sea, como que se replica también una lógica colonizadora, cuando en realidad la comunicación que hacen las propias comunidades también no solamente es súper valiosa, sino es necesaria. Entonces también entiendo que esto se tiene que seguir replicando, y esto meterá también en debates propios a quienes ya hacemos comunicación, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora, porque ya no solamente es hacer comunicación, sino que entras a una dinámica en donde informas de cierta manera en plataformas donde tienes que competir con contenido de gatitos, de inteligencia artificial, ¿no? Hay quienes hablan del fin de la comunicación masiva en términos de que se concentre dentro de una empresa, dentro de un influencer, porque hoy básicamente está tan saturado también ya el contenido, que también hay que pensar esto, que han insistido muchísima gente como el propio Epigmenio, ¿no? Que habla de las telenovelas. O sea, ¿en dónde empezamos a normalizar también esta meritocracia, este individualismo, este aspiracionismo? Pues en las telenovelas, en el Chavo del Ocho, ahora que está tan la discusión que si quién engañó a quién y demás, ¿no? El Chavo del Ocho, pues también hay una romantización de la pobreza que sostenía también al priismo en este país, que hacía olvidar los horrores de las dictaduras en América Latina, participaba en eventos Chespirito en medio de pues eso, ¿no? O sea, meses después de que habían asesinado a miles de personas en el estadio ahí en Santiago de Chile, de repente ahí se presenta Chespirito sin el más mínimo rubor, ¿no? Y demás. Entonces, ahí también, en esa parte cultural, creo que nos hace falta mucho, a propósito de que hace unos días veía yo a las Reinas Chulas en el 20 aniversario del bar El Vicio en Coyoacán. Pensar lo que ellas hacen también es importantísimo, a través del cabaret, a través de la comedia, es de verdad algo que a veces también en las izquierdas se olvida, ¿no? Esa mística también al momento de comunicar, de no normalizar el fascismo, no normalizar la violencia, los discursos de odio. También ahí, en eso creo que tenemos que estarnos metiendo las izquierdas que hacemos periodismo, las izquierdas que hacemos militancia, las izquierdas que hacemos formación, que hacemos de todo, ¿no? O sea, creo que también hay una batalla que pues la derecha lo entendió bien en ese sentido, la derecha ya es muy gramsciana, la batalla cultural por el sentido común, hay que seguirlo disputando, o sea, a través de, por eso yo todo el tiempo parezco ahí malabareando, que si el periodismo, que si la formación, que si, creo que es eso, ¿no? Ver en todas las posibilidades de comunicar una trinchera para disputar el sentido común. Porque ya vimos, ¿no? También que un Ricardo Salinas Pliego dijo abiertamente en uno de los foros de la CIPAC que se aportara dinero a esta batalla cultural, que incluye la batalla cultural, también estar en medios de comunicación difundiendo todos estos mensajes, y que creo que eso es, se resume, ¿no? Todo lo que hablamos con esto que decías ahorita, Lina. Solamente agregaría justo todo este tema de Enrique Peña Nieto y las acusaciones de corrupción que está enfrentando, si hubo compra de software espía, si hubo compra a quienes involucró, que si hubo ahí una inversión para este personaje,
que en dónde está toda la riqueza de Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿De dónde proviene esa riqueza? Es una gran pregunta que creo se va a quedar ahí para que analicemos posteriormente, porque también si algo hemos visto es que este personaje no tiene un trabajo estable ahorita, ¿no? No sabemos en qué trabaja, no sabemos cómo consiguió toda su riqueza. Tiene estas gaseras que son las gaseras Nietos, si no estoy mal. Todo, pero aparte, pensemos todos los negocios en el Estado de México. Hablamos de gaseras, ¿qué hay detrás de las gaseras? El famoso negocio familiar. Sí, o sea, de que hay negocios familiares, sí, los hay, pero tenemos a un expresidente de México que decide mejor irse a fiestas y andar en otros países turisteando, que está bien, que haga lo que quiera, pero sí, también no que enfrente, ¿no? Que enfrente todas estas acusaciones que se están dando, y claro, no hay que perder de vista cuál es la mayor discusión, que es que no llegue el fascismo a nuestro país y que no lleguen este tipo de actitudes políticas, y a seguir cuidando, porque algo que decían ahorita, y creo que es muy bueno el cierre también hablando de las radios comunitarias y estos medios comunitarios que muchas veces están ahí transmitiendo con un micrófono chiquito, con una cabina que ellos mismos armaron, con algo muy sencillo, pero que le han dado la batalla también a todos estos intereses políticos y económicos que han intentado incluso llegar a poner mineras, o que han intentado llegar a refresqueras, o sea, creo que esa es una de las grandes batallas que se han dado, cómo han defendido sus territorios y cómo han defendido también el espacio que ellos ocupan, con la intención de que no lleguen estas grandes empresas, y cómo difunden ese mensaje de cómo serían las consecuencias que tendrían. Entonces, no hay que olvidarnos de todo el trabajo que se hace en estas radios comunitarias, que en realidad sí son, ¿no?, también estos entes que están tratando de ahí hacerle frente a los intereses político-económicos que llegan a esos espacios. Que son parte de las resistencias fundamentales. Yo creo que hoy no se explica la victoria de la APO en Oaxaca si no hubiese sido por la construcción de su propia radio comunitaria. O sea, ellos informaban en tiempo real y ahí se informaba la gente. Cuando ellos armaron su radio y dijeron, pues aquí se van a informar, pues Radio AMLO surge bajo esa misma noción de tener un espacio de reflexión durante el plantón y después crece. Es decir, cada movimiento, ¿no?, cada revolución encuentra su forma de comunicar. Lo entendió bastante bien Andrés Manuel al hacer su mañanera, pues que no necesariamente le hablaba a los medios de comunicación solamente, sino hablar directamente con la población, que los medios se vieron en la necesidad ante su decadencia de retransmitirla también, ¿no? Televisa, o sea, se volvió esa forma de poner agenda ante la decadencia moral también, pero electoral, ¿no?, y demás de fuerzas de la derecha, pero también eso, los pueblos, las asambleas, hay muchas formas de comunicarse, sean las radios comunitarias, sean periódicos murales, sean brigadeos, sean, o sea, de verdad creo que ahí no hace falta imaginación, lo que hace falta es una toma de conciencia de que son herramientas totalmente esenciales dentro de cualquier proceso de transformación. La Revolución Mexicana emitió el Regeneración, ¿no? Y siempre cuento estas anécdotas porque uno encuentra en la Revolución Rusa que el propio Lenin se puso a dirigir un periódico, ¿no? El Iskra, la Chispa, ahí vemos el periódico Patria, ¿no?, que por eso traigo aquí mi sticker de Patria, el encuentro de Patria, que se hace en honor justamente a ese periódico que José Martí funda en Estados Unidos, el Correo del Orinoco de Simón Bolívar, pues más recientemente Aló Presidente con Chávez, la Sabatina con Rafael Correa, Andrés Manuel con las mañaneras. Entonces digamos que también ahí nos toca a nosotros imaginarnos nuestras mañaneras, nuestros periódicos, nuestros canales de YouTube y seguir resistiendo, pero también venciendo, ¿no? No nada más resistir ante los embates, sino que se puede realmente lograr una transformación. Sí, pues ahí estamos en el segundo piso, se dice, de la cuarta transformación. Y con eso terminamos el versus. Oigan, se me pasó muy rápido. Se pasó muy rápido, ¿no? Sí, se pasó muy rápido, pero muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de esta transmisión. Por acá anda Edgar Chávez, El Castigador, Maritza, Elvia, Rodolfo, Caín, Arturo Guzmán, muchas personas. Gracias por estar escuchándonos en este lunes de versus. Y gracias, Meme, gracias, Alina.
Gracias, Perlis. Que Saludos pasen. a Danis. Saludos a la Danis. Danis. Que esté descansando y ya nos vemos por acá el próximo lunes, todo el equipo completo de Versus. Gracias a ustedes y gracias también a Emma y a Anita Méndez que anda ayudándonos en la producción de este programa. Bye.